Dice el texto de la lección de esta semana: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ese texto lo encontramos en Hebreos el capítulo 11, los versículos 17 y 19. La esperanza del Antiguo Testamento no se fundamenta en las ideas griegas sobre la inmortalidad del alma que cubrieron todo el Medio Oriente en su época, sino en la enseñanza bíblica de la resurrección final de los muertos, en la cual nosotros tenemos plena confianza. Pero ¿cómo podría volver a la vida un cuerpo humano que ya no existe? ¿Cómo puede recuperar su identidad alguien que ha fallecido quizás hace siglos o hasta milenios? Abraham creía que Isaac era el hijo de la promesa. Abraham también creía que Dios había hablado con claridad cuando le ordenó que lo ofreciera en holocausto. Abraham no dudó de la promesa de Dios. En cambio, creyó que si el Señor en su providencia había permitido que Sara tuviese un hijo en su vejez, le había pedido que tomara la vida de su hijo, se la podría dar de nuevo y levantar a Isaac de entre los muertos. Y cuando la mano de Abraham se levantó para quitar la vida de su hijo, recordemos que un ángel de Dios, que había estado observando con toda fidelidad a Abraham en su camino al monte Moria, lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Al Abraham haber puesto toda su esperanza en la voluntad de Dios, Abraham fue sometido a una prueba, o fue puesto a una prueba. En este caso es la prueba muy grande, que comienza con la afirmación de que probó Dios a Abraham, según Génesis el capítulo 22 y el versículo 1. Dios sabía de antemano con toda seguridad que iba a hacer a Abraham. La prueba no era necesaria para que Dios supiera qué haría el patriarca, pero Abraham necesitaba pasar por esa vicisitud que lo podría a prueba para que su fe pudiera madurar. Esa fue entonces la experiencia cumbre de toda su vida. Y ofreció a Isaac, unigénito. Ahora nos preguntamos, pero si Isaac no fue unigénito, porque él tuvo más hijos, Abraham. En la palabra aquí único se refiere único en su clase, según nos lo dice Juan el capítulo 1 y el versículo 14. En lo que respecta al texto, Isaac no fue el unigénito de Abraham y ni siquiera su primogénito. Isaac fue el único porque fue el hijo de Abraham en el sentido especial de que fue el único de sus hijos con derecho a ser el heredero del pacto. En la vista a las repetidas y enfáticas declaraciones de Dios de que Isaac sería aquel por medio del cual se cumplirían las promesas del pacto, fue una demostración sumamente extraordinaria de fe de parte de Abraham el hecho de que estuviera dispuesto a cumplir las instrucciones de Dios de que ofrecería a Isaac en sacrificio. A Abraham debe haberle parecido que Dios le pedía algo que hacía completamente imposible el cumplimiento de sus promesas. Pero la fe de Abraham en el poder de Dios para resucitar a Isaac le dio el valor para ponerse en contacto con el propósito de ofrecer a su hijo en sacrificio. Solo así podía el anciano patriarca reconciliar la promesa de Dios de que Isaac sería su heredero con la orden de Dios de que le quitara la vida. Por lo tanto, tener fe en la integridad de una persona que hace una promesa y ordena algo que parece anular esa promesa es el grado máximo en la perfección de la fe. Abraham tuvo que haberse dado cuenta de que Dios estaba probándolo.
tuvo que haber llegado a la conclusión de que si era necesario que Dios resucitara a su hijo de los muertos. Hasta ese momento ningún ser humano había sido resucitado de los muertos. Por lo tanto, la fe de Abraham era el carácter más elevado. Para Abraham, su hijo Isaac ya estaba muerto, cuando Dios detuvo la prueba y devolvió a Isaac a su padre. Fue sin duda alguna como si Isaac hubiera regresado de entre los muertos. Qué maravillosa experiencia la de Abraham y qué difícil prueba que él tuvo que pasar. En esta semana analizaremos la esperanza del Antiguo Testamento concerniente a lo que nos da como esperanza exclusiva para aquellos que creemos firmemente que el Señor viene por segunda vez, y si hemos de morir antes de que Él venga, si hemos muerto con fe y haciendo su voluntad, el Señor nos resucitará para vida eterna. Que el Señor les bendiga.